tema de interacción, ¿verdad? Sí, doctora. Con Sí, Jonathan. estábamos hablando de los medicamentos. Ah, sí, que expone muy bonito Jonathan, por cierto. Bueno, sigue. Dice todo el grupo como que expone muy bien, ¿eh? No voy a decir otros grupos, pero específicamente ni quién, pero exponen muy bien. ¿Y supieron que les puse examen a los otros grupos? Por ahí nos contaron. Pero estaba fácil, ¿no? Porque les Eso dije, ya no me lo dijeron. no. Ah, ya sé, pobrecitos, ni modo. Entonces, seguimos con tu presentación, Jonathan, ¿sale? Muy bien, vas muy bien. Jonathan, ¿estás por ahí? Ya. Si de repente quito el video, es porque voy a dar lactancia. Inmediatamente termino de dar lactancia y lo vuelvo a poner. Pero es como está como que de repente llegando a mi bebé, yo creo que ya se quiere dormir por eso. Chicos, y no les conté, ¿verdad? Que entro a trabajar al IMSS otra vez. Ay, no, es en la ¿En serio? 46. Sí, ya entré otra vez. No, en mi día de descanso son jueves y viernes. Entonces, ay, no, sí está como que estresante el hecho de ir, como es hospital COVID todavía, sí bajaron las cifras, solamente dejaron un piso para eso y urgencias. Y me toca urgencias a mí, ay, no, yo estaba bien estresada. Ayer que estaba trabajando y antier, no, horrible. Pero bueno, entonces era para sacar mi desestrés, pero ya, espero que todo vaya mejorando. O que mínimo que me vacunen. Doctora, ¿y Me- sabe algo respecto a que después de Semana Santa vayamos a regresar a presenciales? No, va a ser hasta el próximo semestre, muy seguramente. De hecho, ya regresaron muchas escuelas particulares de Torreón. Ya, pero porque es que en Torreón pusieron que están en semáforo verde, temporalmente verde, salió en el siglo de Torreón eso. Pero claramente sabemos que no es cierto tampoco. O sea, sí es cierto que bajaron muchísimo las cifras, sí es cierto. O sea, amigos que tenemos en el 71 que son médicos, o sea, ya solamente dejaron una cama para, ¿qué nos dijo? Una cama para COVID, así como que con toda armada, o sea, intensivista, ¿no? Entonces solamente hay una y ya no está el piso completo como antes o los dos pisos. No, realmente solamente es un área pequeña. Si bajaron los casos, no voy a decir que no, pero sigue habiendo. Por ejemplo, acá en la 46 tenemos 18 pacientes con COVID. Ayer se murió uno, se fueron 17 entonces. Sí, o sea, siguen falleciendo, la verdad. O sea, es algo que no podemos tapar el dedo perdón, el sol con un dedo, ¿no? Pero de que está disminuyendo también sí es cierto. Por ejemplo, en urgencias allá solamente había 5 pacientes, sabiendo que estaba llenísimo hasta los pasillos antes, así arriba de 50 pacientes. O sea, sí es mucho la disminución, pero aún sigue habiendo. Entonces, en Torreón sucedió eso. Y ya ven que siempre somos bien copiones en Gómez, ¿verdad? Pero no creo que suceda. No creo que suceda hasta, yo creo, el próximo semestre sí, yo creo que ya vamos a regresar con toda la precaución, medidas de higiene y mil cosas, ¿no? Pero este semestre no, yo creo que sí terminamos pues, con las clases así como que en línea aún. Sí, así que ya, Doctora, ¿y no ha preguntado si sus compañeros de trabajo ya los vacunaron? no los he vacunado. A mí se me hace muy, pues no es una buena estrategia. O sea, está perfecto que vacunen a toda la población, a los adultos mayores, pero yo personalmente creo que primero tienen que enfocarse al personal de salud que está pues atendiendo a los pacientes con COVID, porque la verdad sí están, o sea, valen igual que cualquier otro tipo de ciudadano, ¿sí me explico? O sea, también, si van a estar en riesgo, mínimo que tengan una barrera así como que los ayude, ¿no? Pero no, o sea, todo en mi departamento, a nadie lo han vacunado. A nadie. Y los médicos, ni siquiera todos los médicos han estado vacunados. Mi esposo ya lo vacunaron a él ya, hasta la segunda dosis, inclusive fue la de Pfizer. Pero no, no. Y por Y, ejemplo, mande, perdón. y si no los han vacunado, mínimo si les dan pues las medidas de protección, o sea, el equipo, o tampoco eso les... No, solamente
bueno, dan a los que entran específicamente a COVID, pero estamos hablando que, chicos, estamos en un lugar chiquito, bueno, o sea, no es tan grande. Entonces, solamente son los que entran a COVID. Claramente que todo el personal que está dentro de la clínica tiene riesgo. O sea, es un virus, por favor. Y, o sea, no, están así como que ya normal todos, porque o sea, solamente con un cubrebocas, y a veces un cubrebocas de los chafillas, esos que son como ¿qué? Unos azules todos fellillos. Sí, de verdad, los de 2 pesos, yo creo. Entonces, no, eso está bien feo. Yo, por ejemplo, sí me llevo los KN95, pero los que son así mega intensos, que no pueden ni respirar. Eso sí me lo llevé, pero la verdad es imposible una jornada de 8 horas también con eso, o sea, no puede respirar bien. Entonces, se les da así como que pues una batita, que un cubrebocas, un gorrito y unas botas, solamente eso. O sea, si las personas al principio se enfermaban, por ejemplo, mi esposo literalmente hacían trajes especiales, esos que son todos blancos, así como que desde cabeza hasta pies, que se ponían todos completos, que los lentes, que la mascarilla, así, las que están así en padres, así grandototes que filtran, no sé qué tanto. Aún así, todos los médicos se enfermaron y usaban esas, que las compraron de su bolsa. O sea, ¿creen que no se van a contagiar los que tienen la batilla esa azul? O sea, es la verdad, o sea, tristemente como estamos viendo las cosas, solo que, bueno, pues no sé cómo está pensando la estrategia que tengan en cuanto a la vacunación, ¿verdad? Pero ya comenzaron con los adultos mayores, eso sí, hasta eso ya tocó también a mi papá, pero de todas formas, yo creo que sigue siendo un poquito, pues, no más importante, todos somos importantes, pero los que estamos en contacto yo creo, quién sabe. Ya no sé cómo pensar el gobierno, no sé. Ya sí, pero sí aún siguen muchos casos activos, muchos. Hasta aquí mi reporte. Bien. Bien, comenzamos, Jonathan. Adelante. Voy a silenciar mi micrófono, pero si veo necesario intervenir, lo voy a hacer. ¿De acuerdo? Bien, gracias. Bueno, igual que la vez pasada, si se traba la computadora, si me desconecto o cosas de esas, pues me dicen para solucionarlo. La vez pasada nos quedamos en esta diapositiva que se nos menciona la interacción que tienen los sistemas enzimáticos del hígado con las sustancias que presenta la toronja y que esta inhibe a los sistemas enzimáticos del hígado y del intestino, y que esta interacción puede ser útil en caso de que tengamos un medicamento que tiene una baja biodisponibilidad, pero que puede ser peligroso en caso de que el medicamento tenga una alta biodisponibilidad. Y también que esta inhibición puede durar incluso por 72 horas. Ahora, en cuanto a la excreción de los fármacos, tanto los alimentos y los nutrientes van a alterar la absorción de los fármacos en el túbulo renal. Recordemos que en el túbulo renal los fármacos podían ser secretados, excretados y reabsorbidos. Y pues esto puede verse mermado por la interacción con los nutrientes. Y también los alimentos o los nutrientes pueden provocar que el riñón excrete de una manera más pronunciada o menor pronunciada el fármaco. Y en caso de que sea pues una menor excreción, se puede presentar una intoxicación, o en caso de que se excrete de una manera más acelerada, puede que el fármaco no haga su efecto. Ahora pasemos al tema de los efectos de los fármacos sobre los alimentos y la nutrición. En cuanto a la absorción del nutriente, el medicamento, bueno, la interacción tanto del medicamento como del nutriente pueden provocar que cualquiera de los dos no funcione o no cumpla su objetivo. Ya hablábamos de la quelación de distintos minerales con fármacos, en los que pues es como ni tú ni yo. Y también en que existen como que unos periodos de tiempo en los que se recomienda no mezclar
la alimentación con la administración de fármacos, que decíamos que eran 2 horas antes y 6 horas después de que se administrara ya sea el alimento o el fármaco. Y aquí tenemos, por ejemplo, la colestiramina, que este es un tratamiento, este es un fármaco que se utiliza para los trastornos lipídicos, bueno, las dislipidemias. Y este lo que hace es que secuestra las vitaminas liposolubles, son las que tenemos en pantalla, ADK, AD, E y K. Y obviamente al hacer esto, el paciente está en riesgo de presentar algún tipo de hipovitaminosis. Y para tratar de evitar este tipo de situaciones, podemos hacer uso de una dieta más rica en esas vitaminas o de suplementos en caso de ser necesario. También se puede provocar una mayor velocidad en cuanto al paso de los alimentos por los intestinos o que el tiempo sea muchísimo mayor. Si recordemos en cuanto a la peristalsis, tenemos en el intestino delgado 2 tipos de movimientos. Uno con la intención de que el alimento pase a lo largo de todo el intestino y otro que tiene como objetivo que conforme va avanzando se vaya mezclando para que distintas partes del alimento tengan contacto en distintos momentos con la pared del intestino y asegurando que de esta manera todo sea absorbido o la gran mayoría. Y en cuanto al intestino grueso, tenemos que la peristalsis consiste en una cuestión de almacenamiento y que en caso de ser expulsado va a consistir en un movimiento único, que es cuando pues, se experimenta las ganas de ir al baño. A diferencia del intestino delgado, no es constante, es único. Y pues como ejemplo de medicamentos que aumentan la peristalsis, tenemos el misoprostol. También tenemos distintos fármacos que pueden alterar o disminuir la absorción de vitamina B12, como son los que usamos en caso de pirosis o de úlcera péptica, como por ejemplo el omeprazol. Los fármacos también obviamente nos pueden provocar distintos tipos de daño a lo largo del tubo digestivo. Por ejemplo, dañar la mucosa. Y como ejemplo de estos tenemos, ya sabemos todos los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo la aspirina, que pues a muchas personas les provoca ardor en el estómago y es porque pues obviamente está generando un daño. Para que esto suceda, obviamente la persona debe de tener algún tipo de predisposición o estar abusando del medicamento o estar consumiendo el medicamento con algún alimento que le propicie ese ardor. También tenemos los tratamientos para la quimioterapia y los antibióticos que se administran por largos periodos de tiempo. En cuanto a fármacos que influyen en el transporte intestinal, tenemos la colchicina, que se utiliza en el tratamiento de la gota, el ácido paraminosalicílico, que se utiliza en el tratamiento de la tuberculosis, y la sulfasalacina, que se utiliza en la colitis ulcerosa. Ahora, en cuanto al metabolismo de los nutrientes, pues ya sabemos que como objetivo de la alimentación es que en distintos momentos y partes del tubo digestivo, los alimentos sean cada vez más pequeños para que de esa manera sea más fácil absorberlos. Por ejemplo, en la boca es una acción mecánica y química, mecánica en cuanto a la masticación de muelas y dientes para hacer todo cada vez más pequeño y química por la participación de la saliva con todas sus enzimas. Y pues aquí tenemos como información que algunos fármacos van a acelerar el catabolismo de los nutrientes. O sea, que el nutriente va a entrar al cuerpo, pero debido a la acción que va a ejercer el fármaco sobre él, el alimento no va a poder, bueno, el nutriente no va a poder ser muy provechoso para el organismo y se va a excretar de una manera muy acelerada. O en caso de permanecer, no va a poder pasar a esa forma que nos beneficia. Ya hablábamos de que las vitaminas tienen una forma activa y una forma no activa. Bueno, pues los fármacos nos pueden bloquear o no permitir que las vitaminas pasen a esa fase activa. Y también tenemos que, como ejemplo de medicamentos, los anticonvulsionantes como el fenobarbital y el difenidil hidantoína,
Estos van a estimular las enzimas hepáticas. Obviamente, estas enzimas, al estar excitadas o estimuladas, van a provocar un mayor metabolismo, por ejemplo, en la vitamina D, en la vitamina K y en el ácido fólico. Nuevamente, de esta manera se van a excretar de una manera más acelerada del organismo y pues no van a ser provechosos. En caso de que esto suceda, de que ya sepamos que el fármaco provoca una mayor excreción de alimento, una mayor o más rápida, pues nuevamente podemos hacer uso de distintos suplementos. Y pues la imagen de referencia únicamente es en cuanto a lo que mencionaba de hacer que los alimentos cada vez sean más pequeños para facilitar su absorción. También tenemos que por distintos fármacos, por ejemplo, el metotrexato o la pirimetamina, inhiben el ácido fólico. Si recordamos, pues el ácido fólico es partícipe en la replicación celular. Obviamente, sin ácido fólico, pues no se va a sintetizar de manera correcta el ADN, y si esto no sucede, pues las células no se van a duplicar. En cuanto al uso de ácido fólico, se debe de tener cuidado porque si se le administra a una mujer que está embarazada, pues esto va a provocar que el producto tenga una mejor síntesis de ADN y las células se repliquen de una mejor manera. Esto favoreciendo el desarrollo del producto. Pero a diferencia de si administramos ácido fólico a una persona que tiene un trastorno patológico por cáncer, obviamente será como estarle dando de comer al tumor, porque pues también vamos a propiciar que la célula cancerígena se duplique de una mejor manera, y pues eso es lo que tratamos de evitar, que la célula cancerígena se siga reproduciendo. Bueno, ese es un pequeño consejo en cuanto al uso de ácido fólico. Ahora la pregunta es, ¿qué uso le daríamos al ácido fólico en caso de una mujer que está embarazada y lo necesita por su embarazo, pero a su vez presenta pues cáncer y no lo necesita por la cuestión de la enfermedad? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Pues eso ya depende de estar como tal en la situación. Hasta ahorita no tengo respuesta. Bueno, y por ejemplo también tenemos otro medicamento como la leucovorina, que este es ácido folino, que es la forma reducida del ácido fólico. En lo que dijiste que no tiene respuesta, siempre se le va a dar prioridad a lo que es el producto, más que a la madre. Entonces, definitivamente, si al producto, al feto, al neonato, como le queramos manejar de acuerdo a la etapa de vida que vaya manejando, se le va a dar prioridad y lo va a necesitar definitivamente para que no tenga defectos en tubo neural o lo que es labio de paladar hendido, entre otros. Entonces se le va a brindar a la madre eso, ¿sí? Probablemente aumente las células con cáncer, probablemente no, porque déjenme les digo, cuando están embarazadas, no sé qué cosa extraordinaria pasa, que el cáncer se detiene, no hay avance, y eso ya hay estudios que han pasado. ¿Por qué? No lo sé. Es como cuando también que dijeron que con COVID las mamás tienen un poquito más de, pues, un poquito más resistencia en cuanto a esto, ¿no? Entonces, en varias enfermedades, el sistema inmunológico de la madre, cuando está embarazada, está como que un poquito más reforzado. ¿Por qué? Exactamente no lo sabemos, pero sucede, ¿sí? Entonces, sí, la pregunta, la respuesta a tu pregunta es si se le va a brindar. Muy bien, doctora. Bueno, es que pues es como un dilema un poco bioética. Bueno, sí es de bioética, pero pues yo personalmente no sabría en su momento qué escoger, pero pues bueno, sí, procurar las dos vías. Bueno, continuemos. En cuanto a la excreción de los medicamentos, perdón, de los nutrientes, algunos fármacos van a propiciar que los nutrientes sean excretados por la vía urinaria de una manera más acelerada. Vamos a hablar a partir de ahora de distintos tipos de diuréticos. Es importante aclarar la diferencia entre uno y otro y la interacción que tienen estos mismos diuréticos con distintos tipos de oligoelementos, para tratar de recordar qué favorece la excreción de un oligoelemento o qué la reduce, para más o menos ahí hacer unas comparaciones. Como primer tipo de diuréticos tenemos los de asa, por ejemplo la furosemida o bumetamina. Estos, para recordarlo, nos van a favorecer la excreción de potasio, magnesio, sodio, cloro y calcio.
En caso de que esto suceda, obviamente el paciente al presentar déficit de estos oligoelementos, podemos hacer nuevamente uso de una dieta rica en estos o de suplementos. Y para confirmar que el paciente tiene los niveles normales de estos elementos, pues podemos apoyarnos en distintas pruebas sanguíneas. Debemos de tener especial cuidado a un paciente de edad avanzada porque pues sabemos que son como que están predispuestos a padecer por mera cuestión de su edad y del deterioro de su cuerpo mayores complicaciones. Bueno, los diuréticos de asa excretan potasio, magnesio, sodio, cloro y calcio, y podemos usar suplementos. Ahora tenemos otro tipo de diuréticos, que son los diuréticos tiacídicos. En este caso, nuevamente tenemos aumentada la excreción de potasio, magnesio, pero en este caso la excreción de calcio va a estar reducida. Es importante no confundirlos, aunque ambos sean diuréticos, porque si utilizamos en pacientes con diuréticos tiacídicos, suplementos de calcio, ahí estaríamos podríamos provocar una hipercalcemia, porque pues no se está excretando el calcio de manera correcta y además le estamos metiendo más, pues debemos de ser cuidadosos en este tipo de cuestiones. Ahora tenemos los diuréticos ahorradores de potasio. Por ejemplo, las espironolactonas o el triamtereno. Nuevamente, estos propician la excreción de sodio, cloro y calcio. Recordemos que el pasado no excretaba calcio y por eso no debemos usar complementos. Pero en este caso sí. Lo que se va a estar reteniendo con los diuréticos ahorradores de potasio, obviamente es el potasio. No debemos de utilizar complementos porque pues obviamente el paciente no está excretando potasio, pues además le vamos a dar más en la dieta o de forma de complemento o de suplemento, pues esto nos puede provocar daño en el paciente. En especial en pacientes que padecen hipertensión arterial, que consumen medicamentos, por ejemplo, el enalapril o el fosinopril, porque además estos también reducen la excreción de potasio. ¿Sí? Bueno, ahí era la comparación que quería hacer, la importancia de, aunque todos sean pues diuréticos, la relación que tienen, bueno, las diferencias en cuanto a la relación que tienen con los oligoelementos, que unos favorecen la excreción, que otros la reducen, y pues es importante conocer cuáles interactúan de qué manera, con qué oligoelementos, para no cometer ningún tipo de error que pueda poner en riesgo la vida o la salud del paciente. Ahora seguimos con los corticosteroides. Tenemos como ejemplo la prednisona. Este nos va a provocar una reducción en cuanto al sodio y pues ya sabemos que si reducimos la excreción de sodio, pues se nos va a quedar también agua. Y al tener una mayor cantidad de agua en vaso sanguíneo, esto nos va a provocar que sea mayor la cantidad de líquido que pasa de los vasos sanguíneos a los tejidos. Y si la cantidad de líquidos que pasa a los tejidos no es devuelta de manera correcta al vaso o no es drenada de manera correcta por los vasos linfáticos, esto va a comenzar a acumularse y la acumulación de líquido en tejido pues lo conocemos como edema. Al presentar el paciente edema con los corticosteroides, pues ahí podemos hacer modificaciones en cuanto a la cantidad de fármaco que está consumiendo o simplemente pues pedirle al paciente que no consuma más este medicamento. En cuanto a la interacción de los corticosteroides con los nutrientes, sabemos que nos aumentan la excreción de calcio en orina y el paciente pues ya está perdiendo calcio, pero además impiden o merman la correcta absorción de calcio por vía intestinal. Además de que se pierde de más, no permite que entre, ¿sí? Esa es algo que debemos de tomar a consideración. Y pues en caso de que esto suceda en el paciente de una manera muy pronunciada, podemos hacer uso nuevamente de suplementos, todo esto con la intención de prevenir algún tipo de patología ósea en el paciente. Por ejemplo, ya lo hablábamos en su momento de la osteoporosis. Ahora vamos con la medicación, modificación de la acción de los fármacos por los alimentos y los nutrientes. Tanto los alimentos como los nutrientes, bueno, entendamos por alimentos el momento en el cual están como de una manera macroscópica en el tubo digestivo que lo podemos sacar y todo ese tipo de cuestiones.
y por nutrientes cuando actúan a un nivel más microscópico. Bueno, en cualquiera de estas dos formas, los nutrientes y los alimentos van a intervenir en la forma de acción, bueno, en la acción del fármaco. ¿Cómo? Impidiendo que actúe, por ejemplo, la quelación, o aumentando su efecto, por ejemplo, el uso de la toronja, porque esto nos provocaría intoxicación, perdón, por ejemplo, con la aspirina. En cuanto al efecto farmacológico aumentado, tenemos que, por ejemplo, sustancias hipertensoras, como son la dopamina, histamina y la tiramina, se desaminan por acción de la enzima monoaminoxidasa. ¿Y qué pasa si inhibimos o usamos inhibidores de esa enzima? Pues obviamente estas sustancias no van a ser desaminadas y al encontrarse en unas mayores concentraciones en el organismo, pueden provocar en nuestro paciente crisis hipertensivas. ¿Qué va a sentir el paciente durante una crisis hipertensiva? Mareos, bueno, muchas cosas, pero generalmente se presentan mareos, lo digo por experiencia. Y obviamente no queremos que el paciente presente este tipo de patologías o de anomalías. Para eso es importante que reduzcamos la cantidad de alimentos que tienen una mayor cantidad de sustancias hipertensoras, por ejemplo, los quesos y las carnes curadas, y que manejemos el fármaco, bueno, los fármacos por distintos tipos de vías. Por ejemplo, ya sabemos que nuestro paciente presentó crisis hipertensivas, pero además puede presentar insuficiencia cardíaca, enrojecimiento, accidentes cerebrovasculares o la muerte. ¿Por qué? Obviamente, al tener aumentada la presión dentro del vaso, es mayor la fuerza con la que golpea la sangre al vaso sanguíneo, al endotelio. Y esto puede provocar, si el vaso está débil, pues una ruptura. Y si es en el cerebro, pues ya tenemos el accidente cerebrovascular. Se va a comenzar a producir el derrame. Si este no se atiende de manera correcta, puede provocar en el paciente secuelas graves o la muerte. Entonces, si el paciente necesita los inhibidores de la enzima monoaminoxidasa, pero también pues necesita estar comiendo, obviamente, no le vamos a quitar la alimentación. Podemos hacer uso de otras vías de administración, como ya las mencionábamos, para que esta interacción no se lleve a cabo. En el libro se nos comenta que podemos hacer uso de la vía transdérmica para que los inhibidores no interactúen con las sustancias hipertensoras y de esa manera sean desaminadas de manera correcta, porque no vamos a estar inhibiendo la monoaminoxidasa, ya que los inhibidores están siendo suministrados por otra vía. Bueno, y en estas tablas, a partir de ahora vamos a comenzar a ver unas tablas, pero como están largas, pues no las vamos a mencionar tanto, únicamente es ahí para que sepamos que existen y pues ya si cada quien las quiere ver de manera más a detalle, pues con toda libertad en su casa, ¿verdad? Bueno, en este caso tenemos una tabla en la que podemos hablar de sustancias hipertensoras que están presentes en alimentos y bebidas. Es importante porque si sabemos que nuestro paciente es hipertenso o en algún momento ha tenido crisis hipertensivas o tiene algún tipo de predisposición, pues debemos de pedirle que no consuma con tanta frecuencia este tipo de alimentos. Sobre todo si es una persona que presenta obesidad u otros factores de riesgo para desarrollar la hipertensión. Ahora en cuanto a la cafeína, pues ya sabemos que la cafeína es un estimulante, ¿verdad? Nos despierta, nos da para arriba. ¿Y qué pasa si mezclamos un estimulante con otras sustancias que también son estimulantes, como por ejemplo las anfetaminas, el metilfenidato o la teofilina? Pues obviamente todo esto se va a exasperar y nuestro paciente se va a mostrar en un estado un tanto paranoico, un tanto con nerviosismo, temblor, insomnio, acelerado o como lo queramos llamar. Entonces, como ya sabemos que la cafeína es un acelerador, va a provocar que los tranquilizantes no actúen de una manera correcta. Es un tanto como la cuestión de los signos de más y más, pues es todavía más. Y luego si el menos de los tranquilizantes con el más de la cafeína, pues ahí se inhiben y como que no hay tanto efecto. Debemos de tener cuidado en caso de que nuestro paciente esté consumiendo distintos tipos de tranquilizantes, pues que no consuma café o en caso de hacerlo, sea en cantidades muy mínimas o un café muy rebajado
para que no tenga ningún tipo de efecto poco productivo. Ahora vamos con la warfarina. Como ya lo veníamos comenzando, la warfarina es un tratamiento, es un fármaco que se utiliza para la cuestión sanguínea, es un anticoagulante. Este inhibe la conversión de la vitamina K a una forma utilizable. Como ya mencionábamos, los medicamentos pueden hacer que las sustancias, bueno, los nutrientes no pasen de una manera, de un estado a otro, y ese último estado pues va a ser un estado que si no sirve, por ejemplo, la vitamina K a su estado utilizable. En este caso lo utilizamos de una manera beneficiosa, ¿verdad? Si el paciente tiene predisposición a producir trombos o coágulos, pues mediante la warfarina y la inhibición de la conversión de la vitamina K, evitamos este tipo de accidentes. ¿Qué debemos de tener cuidado respecto a la alimentación con la warfarina? Que no se consuma con alimentos de hojas verdes oscuras, por ejemplo los aguacates, porque estos inhiben la acción de la warfarina y pues obviamente tendríamos un fracaso farmacológico. Y también que no se consume con alimentos como los ajos, las cebollas, los mangos, la papaya, el ginseng, porque estos potencian la acción de la warfarina y nuestro paciente puede sufrir distintos tipos de sangrados internos. Y obviamente eso también no lo queremos. ¿Qué es lo importante respecto a aconsejar al paciente cuando va a consumir un medicamento? Todos sabemos que alimentos como el ajo y la cebolla son muy comunes en la dieta que nosotros manejamos. Pues ahí es importante mencionar al paciente que reduzca de manera significativa el consumo de estos alimentos porque pues puede provocarse un daño mayor. También, como ya todos sabemos, no sé si ustedes conozcan a personas, pero cuando se enferman, antes de ir al médico, pues primero van y le preguntan a la comadre y todo ese tipo de cosas, y la comadre le recomienda un té, le recomienda otro té, y que tómate una hierba, que tómate ese tipo de cosas. ¿Y qué pasa si el paciente está tomando warfarina por prescripción médica, pero aparte está tomando, no sé, un té de ginseng o cualquier tipo de cosas por prescripción de la vecina o de la comadre? Pues ahí estaríamos provocándole pues un maleficio. Es importante mencionar a los pacientes que si van a consumir medicamentos, no consuman otro tipo de sustancias, porque pues nunca falta la señora que recomienda que el gel chupapanzas y todo este tipo de cosas, que el cola de caballo y ese tipo de situaciones, para evitar complicaciones mayores en nuestro paciente. Es importante la comunicación con el paciente. Ahora vamos con el alcohol. El alcohol, a diferencia de la cafeína, pues es como un inhibidor, ¿verdad? Y si nuestro paciente ya está teniendo como que una inhibición por fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central, pues todo eso se va a potencializar. El alcohol ya sabemos que nos provoca distintos tipos de daños, hepático, entre otros. Y aquí se nos menciona, por ejemplo, nuevamente, que en el sistema nervioso central interactúa con distintos tipos de fármacos, por ejemplo, las benzodiazepinas o los barbitúricos, deprimiendo aún más al sistema nervioso central. Debemos de tener cuidado con ese tipo de interacción. ¿Cómo va a mostrar nuestro paciente cuando tenga este tipo de combinación? Pues se va a mostrar decaído, se va a mostrar apagado y todo este tipo de cuestiones. También en tubo digestivo, el alcohol en conjunto con diferentes medicamentos, por ejemplo los AINES, como ya sabemos la aspirina, puede provocar de una manera más abrupta o más acelerada irritación en la mucosa, pudiendo llegar incluso a sangrado o la provocación, bueno, sí que se produzcan úlceras en la mucosa del tubo digestivo. También en combinación con otros fármacos, como por ejemplo el ibuprofeno, el paracetamol, amiodarona o el metrotexato, puede provocar hepatotoxicidad, pero pues ya sabemos que existen distintas enfermedades a causa del alcohol en el hígado, por ejemplo la cirrosis hepática. Pero pues también debemos de tener mayor cuidado en caso de que si tenemos un paciente que tomó y se siente mal, tiene la resaca, o sea, la típica cruda, y alguien le recomienda que se tome unas pastillas para que se le quite y se las toma, pero además es de esas personas que creen que con otra caguama más se cura la cruda o se corta, pues ahí debemos de tener cuidado porque además de que el paciente le está metiendo más alcohol, lo está mezclando con medicamentos y pues si sabemos que nuestro paciente toma, darle la recomendación de que no consuma medicamentos en estado de resaca.
y que ya no consuma más alcohol, porque únicamente lo que hace es que prolonga más el estado de cruda. Bueno, como ya sabemos, cuando nuestros pacientes consumen fármacos, en ocasiones nos surge que el fármaco se absorba de una manera rápida. Y eso lo podemos hacer con fármacos que se absorben rápido o administrándolo de manera directa a los vasos sanguíneos. Y en otras ocasiones no nos surge tanto que nuestro paciente tenga una rápida biodisponibilidad del fármaco en su organismo. Y podemos hacer uso de fármacos con liberación prolongada. Pero, ¿qué pasa si estos fármacos de liberación prolongada se mezclan con el alcohol? Existe la posibilidad de que esa liberación prolongada no exista y que el fármaco se libere de una manera más rápida y se puede producir distintos tipos de intoxicación. En cuanto a los cuidados con esta bebida, porque pues, obviamente está disponible en muchas formas y colores, la FDA ha solicitado que se coloque un recuadro negro en los fármacos en los cuales es importantísimo que no exista una interacción con el alcohol. Ahora vamos con los efectos de los fármacos sobre el estado nutricional. Como ya sabemos, los fármacos nos ayudan en unas partes, pero nos perjudican en otras. Y algo muy importante es que siempre debemos de tener como objetivo el beneficio del paciente. Que el beneficio sea muchísimo mayor que el riesgo, ¿verdad? Y tenemos como ejemplo utilizar antibióticos, ya sea de manera muy prolongada o que sean antibióticos muy fuertes. Por ejemplo, en cuanto a la cavidad oral, los antibióticos van a provocar que las bacterias orales naturales que tenemos y que nos ayudan de una manera pues buena sean suprimidas y que otras bacterias no tan buenas puedan salir a flote y estas nos van a provocar distintos tipos de patologías en la boca. Por ejemplo, la candidiasis, ya lo comentábamos, es el algodoncillo en los niños. Lo investigué un poco y pues resulta que ese hongo vive de manera natural en nuestras bocas. Ahí está, pero no se manifiesta de manera nociva. Únicamente cuando tenemos algún tipo de bajón, ya sea, por ejemplo, el uso de antibióticos o enfermedades, cosas así, es cuando el hongo tiene la capacidad de manifestarse. Lo podemos presentar en la mucosa oral o también en la mucosa nasal, entre otros lugares, por ejemplo, el esófago. Y en cuanto al gusto y el olfato, pues los fármacos tienen la capacidad de interactuar con estos sentidos. También algunos antibióticos interactúan con el oído y hace que la persona vaya perdiéndola poco a poco, pero este no es el caso. Bueno, los fármacos pueden provocar que la persona tenga una percepción distorsionada, ya sea del sabor o del olor de las cosas. Tenemos, por ejemplo, la disgüesia, que esta nuevamente es una alteración en el sentido del gusto, la hipogüesia, que es una reducción en el sentido del gusto. Y, por ejemplo, si nuestro paciente, por algún motivo, comienza a presentar disgüesia, los alimentos le van a saber de una manera muy diferente y pues en ocasiones tiende a ser desagradable. No se sabe por qué sucede este tipo de cosas, hasta el momento pues es una incógnita, pero los fármacos que comúnmente pueden provocar esta alteración en la percepción del gusto son la captopril, que ya sabemos, esta es utilizada en tratamiento de pacientes con hipertensión, el cisplatino en pacientes con cáncer y la difenilidantona, que está en pacientes que presentan convulsiones. También, si nuestro paciente presenta alteraciones en cuanto a la percepción del gusto, no debemos de considerar como único factor los medicamentos. Podemos también considerar, por ejemplo, una deficiencia de zinc como otra posible causa o alguna infección. Nuevamente, tomando el caso del algodoncillo o de la candidiasis, es muy sabido que cuando la persona presenta candidiasis en la mucosa oral y en la mucosa nasal, todo le huele y le sabe más o menos a lo mismo, que es como a quemado, aceite quemado, a plástico quemado o ese tipo de cosas, porque las percepciones están mermadas o están confusas por la presencia del hongo.
Ahora, en cuanto a los medicamentos, a los medicamentos que provocan distintos tipos de inflamaciones, tenemos, por ejemplo, al carboplatino, que este es como que familiar del cisplatino, que recordemos se utiliza en pacientes con cáncer y nos puede provocar inflamación de las mucosas. Tenemos distintos tipos de inflamaciones, por ejemplo, la estomatitis, la glositis, que es de la lengua, la cailitis, que es de los labios, y pues estas inflamaciones van a provocar que el paciente sienta mucho dolor y que tenga dificultades para beber o comer. Cuando nosotros nos mordemos la lengua, el labio o cualquier cortadita de ese tipo, pues nos arde la boca, tenemos dificultades para comer en el sentido de que no como porque me duele. Ahora imaginemos estos pacientes que lo presentan de una manera muchísimo más exasperada y prolongada porque pues no pueden abandonar el tratamiento, por ejemplo, del cáncer únicamente porque pues está presentando lesiones en la mucosa de la boca. No sería como que correcto. Salvar la boca, pero dejar de lado todo el cuerpo no es como que muy lógico. En cuanto a la boca seca, también llamada gerostomía, esta se presenta en tratamientos anticolinérgicos por los receptores de la acetilcolina, que esto lo que hacen es que nos provocan una inhibición de las glándulas salivales y obviamente, como ya sabemos, la saliva nos ayuda a inhibir las bacterias malas de la boca y al estar la boca seca, pues estas bacterias pueden proliferar. Al tener una mayor cantidad de bacterias en la boca, podemos tener distintos tipos de patologías. Por ejemplo, la mucositis, podemos tener trastornos gingivales, o sea, la gingivitis, podemos presentar caries, que es la imagen que se nos presenta ahí de las muelas, como si hubieran comido chocolate y presentaran restos, pero realmente son caries. O en casos extremos, nuestro paciente puede llegar a perder piezas dentarias, lo cual es muy importante porque, como ya lo sabemos en personas de edad avanzada, que pues ya van perdiendo sus dientes, pues no comen, ¿verdad? En ocasiones por pena, en la cuestión de que no pueden mascar de una manera correcta los alimentos, ya sean por ejemplo las carnes o alimentos muy duros, y es necesario que pues se les preparen alimentos de una manera más blanda o batidos o papillas, y por no generar molestias a sus familiares o cuidadores primarios, pues la persona se va como que deprimiendo y deprimiendo cada vez más, y esto afecta a su estado nutricional, todo a raíz de que está perdiendo piezas dentarias. Ahora, en cuanto a los efectos digestivos, podemos presentar diversos, por ejemplo, irritación, úlceras, inflamación del esófago. En este caso se nos menciona el alendronato, que si recordamos, el alendronato es un fármaco que se emplea para el tratamiento de la osteoporosis. Cuando, no sé si lo mencioné o no lo recuerdo, pero cuando mencionamos el alendronato en su momento, decíamos que uno de los requisitos es que el paciente pudiera estar de pie media hora durante su consumo. La verdad no sé por qué, pero pues aquí se nos presenta otra vez la cuestión del alendronato y su relación con el esófago, que puede provocar esofagitis. Tal vez esa es la importancia de que el paciente esté de pie, porque pues si se acuesta, propiciaría más el flujo, no sé, del contenido estomacal a través del esófago, tal vez hasta la cavidad oral, y en vez de esofagitis sería esofagitis con otras inflamaciones o daños en la boca. También tenemos irritación gástrica, dispepsia, gastritis, úlceras, hemorragia, una hemorragia brusca al mezclar distintos tipos de AINES, por ejemplo, el ibuprofeno con la aspirina o el ibuprofeno con la fluoxetina. Esto se nos puede presentar de una manera muy, muy sorpresiva, muy aguda. También en pacientes que están recibiendo tratamiento de quimioterapias, como ya sabemos, estas personas tienden a presentar vómitos, diarreas y distintas consecuencias propias del tratamiento. Entonces, ¿qué pasa si nuestro paciente tiene diarrea y tiene vómito? Pues obviamente va a estar deshidratado. Al estar deshidratado, necesitamos reponer todo eso que está perdiendo. Pero si el paciente come y vomita, pues esto le va a provocar malestar y le va a provocar pues no le va a ser agradable comer porque pues ya sabe lo que le espera. Debemos de tener pues especial atención con con este tipo de pacientes para animarlos a que lleven a cabo una dieta pues
acorde a la patología que están presentando, porque nuevamente, a causa del vómito, pues ya sabemos que las placas de las piezas dentarias también se ven afectadas en cuanto al esmalte o se pueden llegar a caer. Y pues estos, por ejemplo, si son personas jóvenes que no presentan ciertos dientes, pues les va a provocar también depresión y estados de angustia. Mayores, bueno, que el estado de angustia se prolongue y pues eso no queremos en nuestro paciente. Queremos que sean unas personas, pues tal vez sí enfermas, pero que procuren pues estar bien, estar satisfechos, no que se sientan aparte de la enfermedad, que se sientan mal, esto no lo queremos. También podemos presentar estreñimiento o diarrea, esto a causa, por ejemplo, de los opiáceos. Y también los anticolinérgicos, como ya mencionábamos en el caso de la boca seca, pues también van a provocar una disminución en cuanto a la secreción del intestino y van a provocar que los movimientos del intestino, o sea, la peristalsis, se vean interrumpidos y obviamente si el contenido no va avanzando, pues se puede llegar a estancar, provocando estreñimiento, o si es de una manera muy extrema, pues más exasperada, la compactación. Nuevamente tenemos una tableta en la que se mencionan distintos fármacos que pueden provocar úlceras o hemorragias en tubo digestivo. Lo importante a recalcar aquí es qué fármacos estoy utilizando en compañía de otros fármacos, de los alimentos o de la patología del paciente o de la predisposición que tenga nuestro paciente a presentar la úlcera o la hemorragia. Recordemos que, pues, por ejemplo, si le damos a nuestro paciente metrotexato, no va a presentar de manera inmediata una úlcera o sangrado. No, es importante evaluar y conocer todo lo que está alrededor de la administración del metrotexato, si nos conviene o no. En cuanto al Orlistat, este es un fármaco que se puede llegar a utilizar para bajar de peso, ya que inhibe las lipasas. Nuevamente, las lipasas están presentes en la saliva y su intención es hacer que los lípidos sean cada vez más pequeños para que sean absorbidos de una mejor manera. Si las lipasas no están presentes, los lípidos pues van a seguir un estado grande, entre comillas, y no van a poder ser absorbidos. Pero ¿qué pasa si los lípidos no son absorbidos? Podemos presentar distintos tipos de anomalías. Por ejemplo, recordemos que hay algún tipo de vitaminas A, D, E y K que se absorben a través de los lípidos, que son las liposolubles. Si no absorbemos los lípidos, pues tampoco las proteínas, y aparte de que nuestro paciente va a estar bajando de peso, pues también va a estar presentando una hipovitaminosis. Además de que las heces, bueno, nos vamos a dar cuenta de que el Orlistat está haciendo efecto porque las heces van a presentar unas características diferentes. Van a estar oleosas. Nuestro paciente puede presentar una mayor necesidad de ir al baño, en ocasiones con una necesidad muy urgente que es la incontinencia fecal, o que las heces flotan pues en la taza del baño. Eso es un indicador de que el Orlistat está haciendo efecto. Obviamente debemos de tener cuidado con la cantidad del tiempo que administramos este medicamento al paciente, porque pues no queremos provocar nuevamente la hipovitaminosis ni la deficiencia de lípidos, ¿verdad? También aclarar muy bien en el paciente, en caso de que utilicemos el medicamento, que se está haciendo uso exclusivo en él y para él, que no puede estar recetándolo más adelante de que, ay, mira, es que a mí el doctor me recomendó este y bajé de peso bien padre, tómatelo también tú, fulanita. No, porque pues obviamente se usó un medicamento para ese paciente, no para otras personas. Si la otra persona también desea usarlo, pues es importante evaluar su estado de salud, su condición y pues qué tan beneficioso o no sería el uso de ese medicamento en ese nuevo paciente. Nuevamente, educar o tratar de educar a los pacientes acerca de un uso correcto de los fármacos, porque aparte de que mezclan, bueno, se tiende a mezclar fármacos con las recetas caseras que les recomiendan, también los pacientes tienden a recetar más adelante a los vecinos, a los sobrinos o a los hijos, que, o sea, la automedicación de los fármacos que utilizaron ellos. Lo que a mí me da el doctor, yo lo receto más adelante. Y pues eso no lo queremos, ¿verdad? En cuanto a las diarreas, estas pueden estar presentes por una gran variedad de cuestiones. En el libro se nos menciona por el uso de antibióticos de amplio espectro o por el uso de antibióticos de forma muy prolongada. ¿Cuándo podemos? Bueno, yo me planteo esta situación, ¿verdad?
Si tenemos un paciente que presenta diarrea y no sabemos por qué, bueno, tenemos un paciente que presenta malestar intestinal de tubo digestivo, ¿verdad? Sabemos que es una infección, pero no sabemos por qué. ¿Qué tipo de bacteria está provocando esa enfermedad? Y no tenemos las herramientas o las facilidades para realizar, por ejemplo, un cultivo o distintos estudios. ¿Cuándo? Por ejemplo, en un ranchito, ¿verdad? En un centro de salud donde no tenemos laboratorio, no tenemos laboratoristas en los cuales auxiliarnos. Bueno, podemos dar un tratamiento rápido y eficaz, que son los antibióticos de amplio espectro, pero además de llevarse esa bacteria que está provocando la enfermedad, pues también se llevaría de paso la flora intestinal y esto provocaría, por ejemplo, la diarrea. Y ya. Por ejemplo, y bueno, y se nos menciona en el libro la C. difficile, que esta nos va a provocar una colitis pseudomembranosa con una diarrea amarillenta y de un olor muy intenso. Nuevamente la tablita con los distintos tipos de fármacos que pueden llegar a provocar diarrea. Nuevamente, el hecho de que estén aquí no es ley de que vaya a presentar nuestro paciente la diarrea o la úlcera, no. Debemos de evaluar todo alrededor del paciente para poder decir con qué probabilidad o qué porcentaje hay de que le ocurra el evento. Ahora, en cuanto a los cambios del apetito, algunos fármacos nos pueden suprimir el apetito o lo pueden exasperar. Obviamente, al suprimirlo, pueden tener como consecuencia una pérdida de peso que el paciente no desea. Si es un paciente que trata de bajar de peso, pues le va a ser beneficioso si se utiliza de una manera adecuada. Pero si el paciente no lo desea, pues le va a ser, pues no tan benéfico. Porque esto le va a provocar distintos tipos de equilibrios, por ejemplo, el nutricional, entre otros. ¿Y qué pasa si utilizamos fármacos que inhiben el apetito o que tienen la capacidad de inhibir el apetito en pacientes que están en pleno crecimiento, por ejemplo, niños, jóvenes y adolescentes? Pues vamos a provocar un crecimiento no correcto en este tipo de pacientes, que pues esa inhibición puede ser fundamental para que el paciente pues no se desarrolle de manera correcta. Por ejemplo, tenemos la dextroanfetamina, que este medicamento con anterioridad se utilizaba para inhibir el apetito, pero hoy en día únicamente se utiliza para el tratamiento de pacientes con hiperactividad, con déficit de atención o con narcolepsia. Que la narcolepsia pues es la enfermedad en la cual las personas se quedan dormidas o duermen de una manera muy repentina en lugares que no son los indicados. Si una persona pues se queda dormida por la tarde después de llegar de correr o hacer algún tipo de actividad en la sala, pues es normal, ¿no? Pues el sillón está cómodo, está cansado, pero si el paciente se queda dormido de repente en la cama, en la mesa, cuando está comiendo, cuando está haciendo una actividad que pues para nada está relacionado con el descanso, pues de ahí ya empezaríamos a sospechar de la narcolepsia. Nuevamente debemos de tener cuidado con los fármacos que inhiben el apetito en personas de edad pues corta, en los niños, jóvenes y adolescentes, para no provocar algún tipo de trastornos en cuanto al desarrollo de esta persona. En cuanto a pacientes con obesidad y sobrepeso, podemos utilizar distintos medicamentos para suprimir el apetito. Por ejemplo, la sibutramina y la fentermina. Esto se debe de usar en combinación con distintos factores como una alimentación más saludable y que la persona realice ejercicio y una mayor actividad física, que se mueva más durante el día en su forma cotidiana y que aparte dedique un tiempo del día para ejercitar de una manera más específica el organismo. Esto se puede utilizar para pacientes, bueno, así lo entendí yo del libro, se puede utilizar en pacientes que tienen como que una predisposición a diabetes, hipertensión o dislipidemias con la intención de prevenirlas, de que estas no se presenten, pero no se pueden utilizar en pacientes que ya presentan la hipertensión o que presentan enfermedades del corazón. O sea, para prevenir, sí, ya cuando está presente, no. Nuevamente, aquí tenemos una lista de fármacos que pueden producir en nuestro paciente anorexia.
Ahora ya hablamos de los medicamentos que nos van a provocar una falta de apetito. Ahora vamos a hablar de aquellos que nos van a estimular el apetito. Tenemos, por ejemplo, los antipsicóticos como la clozapina o la olanzapina. También los antidepresivos tricíclicos como por ejemplo la amitriptilina. Que si recordemos, los antidepresivos tricíclicos tienen como que cierta afinidad por el trigo en cuanto a la absorción, o sea que el medicamento cuando se consume en conjunto con el trigo, en vez de absorberse, se queda pegado con el alimento y se desecha en conjunto de. Bueno, ¿qué van a provocar estos medicamentos? ¿Qué pueden llegar a provocar estos medicamentos en nuestros pacientes? Pues que sientan una necesidad incontrolable de comer, o sea, un apetito voraz, que sin importar la cantidad de alimento que consuman, nunca sientan esa saciedad, y esto va a provocar que nuestros pacientes en cortos periodos de tiempo puedan llegar a elevar en gran medida su peso, llegando a aumentar incluso de 16, 24 kilos, o si el problema persiste, hasta mucho más. Y si, como ya sabemos, las personas obesas y con sobrepeso tienen mayor predisposición de sufrir una gran cantidad de patologías. También podemos utilizar estos estimuladores del apetito a nuestro favor. Como ya recordemos, pues nada es blanco, bueno o malo, algo así, que depende del ojo con que lo veas. Bueno, depende en este caso del uso que le demos al fármaco. Si tenemos pacientes que presentan un peso bajo, una masa muscular baja, o simplemente que están muy delgados, o sea, en un estado caquéxico, que es como lo vemos en la imagen, podemos utilizar estos fármacos estimuladores del apetito para, pues, que consuman una mayor cantidad de alimentos y repongan su estado nutricional y su estado de salud. ¿En qué tipo de pacientes? Por ejemplo, pacientes que están recibiendo o recibieron tratamiento por cáncer, que presentan el virus de la inmunodeficiencia humana o el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Por ejemplo, podemos usar la hormona acetato de megestrol, la hormona del crecimiento humano, la somatropina, esteroides anabólicos, oxandronola, dronavilol, y el ácido graso omega 3, el ácido eicosapentaenoico. Bueno, este tipo de sustancias pueden ser utilizadas para propiciar o promover el apetito de nuestros pacientes con la intención de que se recuperen. Nuevamente, aquí tenemos pues nuestra tablita con los fármacos que pueden producir un aumento en cuanto al apetito de nuestros pacientes. Ahora vamos a hablar de la toxicidad, pues, de los fármacos sobre los órganos. Como ya sabemos, dependiendo del fármaco que estemos utilizando, va a ser mayor o menor la toxicidad que pueden provocar en distintos tipos de órganos. Y pues, por ejemplo, ya les mencionaba que existe un antibiótico, pero no recuerdo el nombre, que es ototóxico, o sea, hace que nuestro paciente pierda la capacidad de escuchar, pero también puede estar presente esta toxicidad en el hígado, en las nefronas, en los pulmones, en el sistema nervioso, en los ojos, en el páncreas o en el corazón. Y nuevamente nuestra intención como médicos es propiciar que nuestro paciente se recupere su estado de salud o que lo mantenga, más nunca que lo pierda o que la enfermedad se exaspere. Por eso es importante conocer ese tipo de toxicidades. Vamos a hablar específicamente de la intoxicación en el hígado. Eso se puede manifestar de distintas maneras, por ejemplo, mediante hepatitis, ictericia, un crecimiento anómalo del hígado o el fracaso hepático. Existen distintos tipos de medicamentos que pueden propiciar estos signos y síntomas, por ejemplo, la amiodarona, amitriptilina, lovastatina y medicamentos utilizados para las dislipidemias, pues como son la estatina, dilvaproex, carbamazepina, metrotoxato, cava, niacina, sulfasanina. Y nuevamente, si le damos a nuestros pacientes estos medicamentos, no es de ley que van a presentar hepatotoxicidad, pero estos medicamentos sí lo provocan en más pacientes que otros medicamentos, ¿verdad? Pero debemos de tomar a consideración
toda la esfera que envuelve a nuestro paciente en cuanto al espacio donde se desarrolla, lo que consume, la actividad física que realiza, comorbilidades, entre todas esas cuestiones, y podemos tener vigilado a nuestro paciente en cuanto a un estado sano de su hígado con distintos tipos de pruebas sanguíneas. Ahora vamos a hablar de la nefrotoxicidad. Que estas son modificaciones que se pueden presentar en cuanto a la excreción de nutrientes que nos pueden provocar una insuficiencia renal, ya sea aguda, o sea, de una manera muy sorpresiva, o crónica durante un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, tenemos la anfotericina B, que esta va a provocar una nefrotoxicidad mayor si se administra por vía intravenosa. También tenemos el cidofovir, cisplatino, que pues ya para pacientes con cáncer, gentamicina, antibiótico, ifosfamida, metrotexato, pentamidina. Y para saber si nuestro paciente tiene una predisposición a padecer una nefrotoxicidad o para tratar de evitarla, podemos hacer uso de una prehidratación. Bueno, más bien para prevenir la nefrotoxicidad, podemos hacer uso de una prehidratación para evitar este tipo de complicaciones. Si me equivoco un poco en cuanto a los nombres es porque pues nunca había escuchado estos medicamentos, pues soy el tipo de persona que únicamente conoce el paracetamol y la aspirina. Por eso no me salen bien los nombres de repente. Ahora vamos con las glucemias, que pues son los No te preocupes, niveles. no te preocupes, de hecho, o sea, con la práctica vas a ir aprendiéndolos, ¿de acuerdo? O sea, para eso estás aquí, para aprender, ¿de acuerdo? Vas muy bien realmente con tu presentación. Yo sé que está pesada y ¿ya habían visto esos temas? Pregunta. Según yo repaso, pero ¿ya lo habían visto o no? De manera tan a fondo, sí, no. Bueno, yo no. Entonces, en general, nadie, ¿verdad? Ah, yo pensé que ya estaban, entonces voy a retroalimentar un poquito más. Yo pensé que era solamente como repaso, dije, ah, bueno, ok, va, sigues. Bueno, ahora en cuanto a las alteraciones de los niveles de glucosa en sangre, pues ya sabemos que estas deben de estar en un estado normal, aunque pueden presentarse en mayor cantidad o en menor cantidad, siendo las hiperglucemias o hipoglucemias. ¿De qué manera se nos pueden presentar estas? Bueno, al estimular la producción de glucosa, obviamente si estimulamos la producción de glucosa, esta se va a presentar en mayor cantidad en sangre y va a ser una hiperglucemia. Acelerando la captación de glucosa, o sea, sacándola del torrente sanguíneo y metiéndola a la célula, esta va a ser una hipoglucemia. Y pues ahí se nos mencionan otros ejemplos. Ahora vamos a ver ejemplos de fármacos que pueden provocar desviaciones en cuanto a las concentraciones de glucosa. Nuevamente, esto los pueden checar de manera más a detalle en su casita con el libro. Ahora en cuanto a los excipientes y las interacciones que tienen entre los fármacos y los alimentos. Primero que nada, pues, ¿qué es un excipiente, verdad? Pues un excipiente es como todo aquello que le da forma o le da sentido al medicamento aparte de la sustancia activa. Puede ser, por ejemplo, lo que le da el color, lo que le ayuda a dar la forma, la textura, el olor en caso de estar presente, el color y todo ese tipo de cosas. La cuestión es que si tenemos una persona, bueno, si nuestro medicamento es color amarillo y resulta que nuestra persona es alérgica a esa sustancia que le da el color amarillo al medicamento, pues debemos de tener cuidado respecto a la interacción que van a tener el medicamento y la persona, porque pueden presentarse una reacción alérgica. Y también en cuanto a la presencia de estos excipientes en nuestros medicamentos, se pueden presentar en las etiquetas con la leyenda de ingredientes inactivos. En esta imagen tenemos, por ejemplo, que se tiene como sustancia excipiente la lactosa. ¿Qué pasa si administramos a un paciente este medicamento que contiene glucosa y resulta que nuestro paciente es intolerante a la lactosa? Perdón, la lactosa, ¿eh? Y nuestro paciente es intolerante a la lactosa, pues ahí le vamos a estar provocando ciertos malestares, ¿verdad? Es por eso importante conocer la cuestión de los excipientes.
Y ya que tenemos una gran cantidad de sustancias que se pueden utilizar como excipientes en los medicamentos. Ahora, en cuanto al tratamiento nutricional médico. Para esto es importante realizar una anamnesis dietética de nuestro en nuestro paciente. Por ejemplo, si utiliza fármacos, si consume alcohol, en qué cantidad y con qué frecuencia, si utiliza algún tipo de suplemento vitamínico o mineral, o sustancias que se utilizan en los gimnasios, proteínas y todo ese tipo de cosas, porque recordemos que esas sustancias pueden provocar también hepatotoxicidad. Es por eso, al estar nosotros seguros que nuestro paciente consume esas cosas, pues ya podemos, no sé, por ejemplo, solicitarle un perfil hepático, entre otras cosas. Si tiende a consumir sus hierbas medicinales o fitonutrientes y otras características propias de nuestro paciente. Ya mencionábamos la cuestión de la genética en cuanto a la que unas personas metabolizan con mayor o menor velocidad ciertas sustancias, la talla de nuestro paciente, el tipo de apetito que presenta, si es constante o en momentos siente como que la necesidad mucho de comer o no le da hambre, y con qué frecuencia se presentan estas alteraciones. También si percibe de una manera correcta los sabores de los alimentos o existe algún tipo de alteración en estas. Bueno, además del sabor, también el olor. O si tiene algún tipo de problema en digestivo, ya sea en cuestión de irritación de las mucosas, diarrea, bueno, que presente diarrea o diarrea ante alimentos específicos, pues para prevenirlos, o que presente estreñimiento para tratar de recomendar medicamentos para prevenir esto, o que se presente de una manera no tan exasperada. Y también, al utilizar medicamentos, es importante que el paciente conozca el nombre del medicamento y el propósito que tiene ese medicamento. Durante qué tiempo va a consumir ese medicamento y cuáles son las horas específicas del día en las que la va a hacer. Si es necesario que se combine con alimentos o que no se combine con alimentos, y si es necesario generar como una especie de ayuno antes o después del consumo del medicamento. También si se puede mezclar con otros fármacos o si es necesario que nuestro paciente complemente el consumo de ciertos, por ejemplo, los oligoelementos, ya sea con una dieta más rica en estos o con suplementos de manera directa. Y también que conozca qué tipo de problemas les pueden llegar a suceder para, en caso de presentarlos de una manera leve, pues los identifique y se presente ante el médico para que estos no aumenten, controlarlo y prevenir cualquier tipo de complicación futura. También en cuanto a los excipientes que contengan los fármacos, por ejemplo, la cuestión de las alergias, ya comentábamos lo de la lactosa, que el paciente sepa qué es lo que contiene su medicamento para evitar interacciones maliciosas. Y también algo muy importante es decirle a nuestro paciente que el medicamento es para él, en caso de que el paciente reciba algún tipo de dieta, que la dieta es para él o ella y que no puede estar sacándole copias y dándoselas a otras personas, porque pues me ha pasado que veo que, ay, es que fui con la nutrióloga que me dio esta dieta, mira, y pues es una dieta específica con una dieta con una cantidad específica de kilocalorías por día, alimentos, tales comidas, y una dieta que está orientada a cierto tratamiento, que la persona es hipertensa y pues ya le da esa dieta con tantas calorías y cierto tipo de alimento para no mermar el buen funcionamiento del medicamento y aparte no exasperar la patología. Pero no, las personas le sacan copias a la dieta y se le dan a la comadre, se le dan a fulanita, y pues obviamente a fulanita, al tener un cuerpo diferente, al no presentar las mismas enfermedades o no consumir medicamentos, pues la dieta le va a ser muy poco eficiente. Es importante esto en los pacientes, ¿verdad? Que individualicen el tratamiento que se les está dando, que no pueden estarlo compartiendo porque muy probablemente a otras personas, en vez de ayudarlos, muy probablemente los perjudiquen. Y pues eso no es nuestro objetivo. Bueno, ya, como conclusión, tenemos que es nuestra obligación conocer
el correcto funcionamiento de los fármacos, el correcto funcionamiento y acción también de los nutrientes y qué pasa cuando unos se mezclan con otros. Ya mencionábamos el caso de los diuréticos, que un diurético en acción, bueno, provoca sobre un oligoelemento mayor o menor retención. Todo eso es importante tenerlo en mente al momento de tratar un paciente. Tal vez no de una manera, bueno, nosotros no de una manera tan enfocada a la dieta, pero sí es importante conocerlo, pues simplemente para no provocar un daño mayor en nuestro paciente. También es importante reconocer que si yo no tengo los conocimientos suficientes como médico para orientar al paciente en cuanto a la información de fármacos y alimentos, no tiene nada de malo y es importante apoyarme en otros profesionales de la salud y destinar a nuestro paciente con esas otras personas para que reciba información extra y educación, una educación más completa y adecuada en cuanto a su estado de salud. Por ejemplo, pues los nutriólogos, odontólogos y pues todas las personas que puedan intervenir y ayudarnos a que nuestro paciente se recupere o mantenga su estado de salud. Y bueno, eso es todo de mi parte. Un gustote. Gracias, Jonathan. Muy padre tu tema. Muy bien desarrollado. Me gustó cómo te expresaste. Perfecto. Felicidades. Igual, de hecho, todo el grupo, la verdad, como les digo, es un grupo muy padre. Me gusta mucho cómo trabajamos. Entonces, yo sé que es un tema, yo pensé que ya habían manejado un poquito este tema, por eso casi me quedé así que dije, igual solamente debe ser como que repaso, ¿no? Pero bueno, hay que repasarlo en casita porque si se fijan son muchos conceptos, muchos términos, muchos medicamentos, pero si se fijaron, de acuerdo a cada clasificación o categoría de medicamentos, hay algunos alimentos que definitivamente se mencionan que no se debe de consumir o después de cierta cantidad en horario o antes de, si se fijan, la nutrición no solamente es comer frutas y verduras, ¿verdad? Nos vamos dando cuenta poquito a poquito que tiene mucho que ver con medicamentos, con patologías, con el estado de composición corporal. O sea, son muchos puntos, muchas áreas donde la nutrición se puede desarrollar, ¿de acuerdo? Bien, entonces, es que estaba también revisando sus tareas hace ratito. Si de repente me veo que dije, no voy a aprovechar, casi siempre lo hago después, pero dije, no voy a aprovechar en este momento. Bien, el día de hoy hasta aquí lo vamos a dejar, ¿de acuerdo? Estuvo un poquito pesadito el tema, lo sé. ¿Quién sigue después de Jonathan? Sigue Nadia, creo, ¿no? Sí, sigo yo, ¿Con qué tema, Nadia? con nutrición en embarazo y lactancia. Uy, está bien bonitos esos temas, la verdad. Ya vamos a comenzar con etapas de la vida. Entonces está muy padre. No que los demás no, ¿verdad? Pero los anteriores, eh, de lo que son hidratos de carbono, ingesta, eso son como que lo básico. Ya sabiendo lo básico, vamos a comenzar a ponerlo en práctica, eso básico, con algunas, desde lo que comenzamos, análisis bioquímicos, a relacionarlo, interacción fármaco-nutrimento. Y bueno, vamos a ver ahora sí ya en paciente específicamente que se encuentra en cierta etapa de la vida, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar ya. Pues comenzamos con embarazo y lactancia en la próxima clase, ¿sale? Nos vemos el día de mañana. Nos vemos, doctora. Gracias, que tenga bonito día. Igualmente. Gracias, Iván. Hasta luego.